Buenas tardes. Esta charla pretende poner de manifiesto el poder de la creación en la obra del arte. El poder que hace que en manos de un artista un material duro y en principio poco atractivo cuando sale de la cantera, como es este trozo de mármol, se convierta en algo suave, blando y capaz de expresar todas las emociones. Según Miguel Ángel, dentro del bloque de mármol está contenida la figura. Decía que él veía la figura dentro del bloque de mármol, que solo hacía falta quitar lo que sobrara, como si fuera tan fácil. Yo creo que la mejor forma de demostrar esa seducción del mármol es hacer un recorrido por algunas de las obras de arte desde el siglo V a.C. hasta la actualidad. Y empezamos viendo esta diosa atándose la sandalia de Fidias del siglo V a.C. Y la hizo para ponerla en un templo pequeño que ahora veremos en la Acrópolis de Atenas. Fijaros cómo esto se le llamó la técnica de los paños mojados. Y fijaros cómo debajo de esos paños tenemos todo el volumen de la figura de esta mujer que resulta tan atractiva, y no solo por la naturalidad del gesto de estar abrochándose la sandalia, sino por el perfecto juego que hay de los pliegues que van hacia un lado y a otro y producen claroscuros que le dan a la obra un mayor realce, y además la sensualidad que produce esta ropa que se va pegando al cuerpo y que es una maravilla si pensamos que está hecha hace 2500 años. Se hizo precisamente para ponerla aquí, en este templo pequeño. Este es la Nike, el templo de la Nike. Bien, pues ahí en una balaustrada que había delante, en esto que vemos aquí, habían distintos relieves, y uno de ellos es la diosa atándose la sandalia, que está conservada en el Museo de la Acrópolis de Atenas. De los pocos relieves de la Acrópolis que se conservan allí, pues ese está allí. Y después del siglo III tenemos esta Victoria de Samotracia. Mirad, las Victorias eran las Niques y las Victorias son lo mismo. Eran las diosas que anunciaban a los dioses el fin de las batallas o algún mensaje importante. Por eso llevan alas, porque son mensajeras de los dioses. Aquí estamos viéndola en el Museo del Louvre. La colocación que tiene en el Museo del Louvre es preciosa. Hay más escaleras, además de esta, seguro que casi todos la habéis visto. Y desde abajo... Al favor, hazme favor. ¿Qué? Y desde abajo se ve a la diosa encima de la proa de un barco que parece que está efectivamente volando. Se encontró en la isla de Samotracia, que está al noroeste del Egeo, y la encontró un francés, un cónsul francés, que era aficionado a la arqueología, y dándose un paseo por allí encontró algunos trozos. Estaba en muchos trozos, se tardó 4 años en unirlos, y después ha tenido una restauración. Ahora en el 2014 se acabó la restauración que tuvo, y es una maravilla. No se sabe seguro este pedestal. Muchos historiadores del arte están en contra de que esté ahí, que debía de estar encima de la proa del barco y quitarle este pedestal. Pero como no se conservan los pies, entonces se quedaría muy unida dentro, y no han querido hacerlo así. Así que vamos a verla
tiene 2,55 m de altura, es de mármol de Paros y la composición que tiene, como veis, son diagonales. Al ser diagonales, por supuesto, son muy dinámicos porque esto es movimiento. Y las ropas se van pegando al cuerpo, no como en la anterior por los paños mojados, sino por el viento que hace que las ropas se le peguen al cuerpo y detrás sigan volando. Fijaros esas ropas, cómo se le pegan al cuerpo, aunque la técnica sea la misma. Aquí no es por el agua, sino por el viento, como os digo, y la suavidad del cuerpo. Esto parece mentira que haya salido de uno de los trozos de mármol que hemos visto antes saliendo de la cantera. Esta gasa tan fina que vuela al aire y que se pega al cuerpo, parece mentira que haya salido de un bloque de esos. Mirad, hasta las arrugas de la gasa se notan. Y las plumas son suaves. Uno da la sensación de que uno cuando las toque van a estar suaves, van a estar blandas. Es una maravilla ver esta forma de que los artistas tienen de transformar la piedra en algo suave, blando y atractivo. Ya en la Edad Media nos encontramos con que aquí son menos las obras que se encuentran, pero hay algunas que son magníficas, como este púlpito de Varga. Es de Vigarelli, es del siglo XIII, y Varga es una ciudad que está cerca de Prato y Lucca, está en esa zona de la Toscana, cerca de Prato y Lucca. Es un púlpito que está sobre 4 columnas. 2 columnas de ellas están sobre 2 leones estilóforos. Uno de ellos tiene un reptil que se retuerce, no sé si un lagarto o una no sé, serpiente o un pequeño dragón o algo así. Y el otro tiene un hombre que con una mano le abre las fauces y con otra le está clavando un cuchillo en la garganta. Detrás, en la otra columna, hay un telamón. Un telamón es alguien como un atlas que sujeta algo, y aquí es un telamón, y en la otra es simplemente un trozo de mármol. ¿Qué significa esto? Pues el león es el rey, es el que significa el león de la tribu de Judá, es Yahvé, es Dios, y el dragón significa, o el reptil significa el pecado, y el hombre es el hereje. Pero entonces, ¿qué significa el telamón? El telamón, ya vemos que es una persona mayor, es un anciano, es la religión antigua, el paganismo. Así que sobre eso se instala este púlpito que está orientado hacia la pila bautismal, entre otras cosas porque tiene el San Juan Bautista ahí. Mirad, este es lo que os decía, esa especie de reptil que se retuerce, el hombre que le abre las fauces y le clava y el telamón aquí detrás. Acaba el púlpito, como veis aquí, en una preciosa... es como un borde del púlpito que está labrado precioso, y tiene 2 escenas que se leen de izquierda a derecha. En la izquierda vemos una anunciación y a la derecha una natividad. Vamos a verla por espacio. Nos encontramos aquí con una anunciación, con un ángel que lleva una lanza que acaba en un lirio. Ya sabéis que es la flor de la Virgen, de la virginidad de la Virgen. Y tenemos a la Virgen que
lleva en la mano este pequeño huso que nos delata que estaba hilando exactamente igual que la criada que está aquí abajo sentada, que también lleva el huso en la mano. Eso es que la Virgen estaba tejiendo el velo del templo de Jerusalén, que es lo que dicen las Sagradas Escrituras. El templo de Jerusalén lo tenemos aquí. Aparte de que esto también sirve, como en la letanía, torre de marfil, torre de David, templo de Dios, todo eso va siempre acompañando a la Virgen. Bien, pues en esta forma de labrar, que es desde luego mucho menos avanzada que la que hemos visto de Grecia, que eran unos maestros en la escultura, pero fijaros con unas líneas tan esquemáticas y tan pequeñas, pliegues y tal, consiguen ese también sombras y luces, el rostro de la Virgen, hacer los pómulos, el arco ciliar y tal, todo está hecho de una forma mucho menos suave, mucho menos esmerada que la de Grecia, pero la verdad es que es estupenda para esa época esta representación. Y después aquí tenemos la Natividad. Veamos, esta Natividad, vemos aquí a la Virgen y a las dos, las que se dice que eran las dos matronas que fueron a ayudar a la Virgen después del parto, que eran Celemi y Salomé, el niño con el buey y la mula, el ángel del Gloria in excelsis Deo, y San José, que está aquí, vamos a verlo, San José, que está aquí y está representado de una forma que no es la habitual en aquel momento. En aquel momento, en la Edad Media, a San José se le representa siempre como apartado de la Virgen, como en segundo plano, como pensativo, como dicen las Sagradas Escrituras, sobre cómo es posible la maternidad de María si él no había intervenido para nada. La Virgen está recostada, eso es muy bizantino, es de la época bizantina, y lleva aquí escrito que dice que María fue la medicina de nuestra salvación. Y aquí tenemos al niño, que fijaros que va como en un sudario, está vestido como en un sudario y no está en una cuna, está en una bandeja. Y además está elevado y no es que se eleva porque no haya sitio, porque es lo más importante de la natividad es el niño. Podían haberlo bajado. Es que está ahí porque es como hacer que se eleva la hostia en la patena durante la misa. También en una patena es donde se eleva la misa. Así que lo tenemos aquí al niño, muy gracioso, con esta cabecilla, con unos rizos aquí, que está muy, muy gracioso, es muy naif. Y después tenemos aquí el otro conjunto de las dos matronas que ayudaban a bautizar al niño. Por eso este púlpito está enfrente de la pila bautismal, porque de alguna manera está relacionado el momento en que bañan al niño Jesús después de nacer con el bautismo. El ángel va, como veis, revestido como si fuera a celebrar misa, va revestido como los sacerdotes, y aquí está el Gloria in excelsis Deo. Pero en la otra parte aquí tenemos el tetramorfos, el águila de San Juan, el ángel de San Marcos, el león y el toro de San Lucas he dicho el ángel de San Mateo, y después el león y el toro de San Lucas y San Marcos. Bien, pues aquí tenemos la adoración de los magos, y ese señor que hay aquí mayor es el patrón de la iglesia, a quien está dedicada la iglesia, que es San Cristóbal. Pero San Cristóbal tenemos todos, sí, lo representamos siempre como un gigante, grande y tal, pero siempre tenemos la costumbre de que lleva al niño sobre él, lleva a Dios sobre él. Bien, aquí lo que lleva sobre él es la palabra de Dios. Lleva a Dios
hecho palabra, porque aquí es donde se coloca en el púlpito el Evangelio para dar la palabra de Dios. Y después tenemos a los reyes y vemos cómo este rey jovencito va a caballo. Mirad, sabemos que este rey más jovencito que lleva la estrella que los conduce, la llevan aquí, este rey va al galope, lo vemos por las patas del animal y la capa del rey que vuela al viento. Sin embargo, este que es algo más mayor ya va mucho más sereno, más tranquilo. Esto que veis aquí son las piedras del camino, que es la forma de representarlas. Por eso digo que es muy naif, el arte medieval, es como si lo hicieran niños. Y mirarlos aquí, están esas piedras que se encuentran en el camino, el joven que es más dinámico lleva el caballo al galope, mientras que el otro, ya más mayor, va más tranquilo y los dos van guiados por su estrella, pero curiosamente la corona de cada uno es distinto, cada uno venía de un país, ya sabéis que no, los tres no venían del mismo país, por lo tanto cada uno lleva una corona distinta. Y aquí tenemos la llegada ya del rey mayor, Melchor, que es el primero que viene a ofrecerle el regalo a los niños, al niño. Y como vemos, son las tres edades del hombre: la juventud, la madurez y la ancianidad. Es el camino que tiene que recorrer el hombre para llegar a presencia de Dios. Por eso son esas edades de los reyes así. Aquí el niño puesto en el centro de la Virgen, porque ya sabéis que todavía la Virgen era solo trono de Dios, y vemos el horror vacui. No hay nada que no esté decorado, hay una necesidad de decorarlo todo, que eso no era muy corriente durante la Edad Media. Y ya llegamos al Renacimiento y nos encontramos con una obra de arte maravillosa, que es esta primera piedad de las 4 que Miguel Ángel hizo. Esa es la primera. La hizo cuando tenía 24 años. La primera vez que va a Roma se la encargan un arzobispo que era embajador de Francia ante la Santa Sede y que se la regala para que el rey de Francia se la regale al Papa. Así que por eso está colocada en el Vaticano, porque fue un regalo al Vaticano del rey de Francia. Es una piedad muy en el estilo de las piedades que se hacen. Vemos que la Virgen sujeta al hijo con una mano y se echa un poco el torso hacia atrás y una rodilla la apoya el pie en este escalón que hay aquí de roca o algo para sujetar mejor la espalda del hijo. Jesús también, para que podamos verle las dos piernas, Miguel Ángel ha hecho que el pie izquierdo choque contra un tallo joven de un árbol que han cortado, igual que ha ocurrido con Jesús. También joven lo han cortado, lo han matado. Y esa mano interrogante de la Virgen, esa mano que a pesar de su serenidad, a pesar de su tristeza tranquila, Cecilia, sí. Cecilia, perdona, hay alguien que tiene los micrófonos encendidos y se te oye con un murmullo. Por favor, apagar los micrófonos. Por favor. Están apagados todos, no sé quién lo puede tener, pero están apagados desde aquí todos. Pues yo aquí en casa estoy sola, más sola que la una. Así que, bien, entonces, ¿me oís ahora mejor? Bueno. Sí, ya se ha ido el murmullo, sí. Sí, muy bien. Gracias. Bien. Mejor, nada. Entonces, esta mano interrogante de María, esta mano diciendo, ¿y esto por qué? ¿Por qué? Y esa cara mirando ese cuerpo del hijo,
es un cuerpo donde la anatomía está muy presente y todos sabemos que Miguel Ángel era muy aficionado a estudiar anatomía hasta tal punto que, como era amigo del prior del Hospital de Santo Espíritu de Florencia, bajo cuerda, porque no estaba permitido, le dejaba hacer disecciones de los cuerpos que nadie reclamaba, de pobres que morían, indigentes que morían y tal, y entonces él dejaba que le hicieran las disecciones. Miguel Ángel creo que vomitaba porque le repugnaba mucho hacerlo, pero quería aprender anatomía, así que es impresionante el cuerpo que hace de Jesús. Hace una madre muy joven, más joven que el hijo. Eso extraña y le preguntan a Miguel Ángel que por qué había hecho una madre tan joven. Y él dice que porque el que se enamora de Dios no envejece nunca, porque eso es la divinidad, alcanzar la divinidad. Mirar, este señor, Robert Uska, pidió permiso, es un fotógrafo que pidió permiso para poder fotografiar a la Piedad y le dieron permiso unas horas, de tal modo que cuando cerraran la Basílica del Vaticano se podía entrar en el camarín y por la mañana, cuando se abriera la basílica, él tendría que haberse marchado ya. Y se quedó toda la noche haciendo fotografías. Las fotografías son una maravilla, podéis buscarlas por ahí por internet, todavía quedan algunas y tal. Yo tuve la suerte de ver la exposición que hizo cuando las hizo allí en el Vaticano, que estaba, y dio la casualidad de que yo fui, una de las veces que he ido a Roma, fui en esa ocasión. Pero os traigo muchas para que las veáis. Así que vamos a mirar. Algunas veces, según del ángulo que miras a la Virgen, la ves como más triste, otras veces parece que va a empezar a llorar, otras veces como más resignada, otras veces casi sonriendo mirando al hijo. Es de una delicadeza, fijaros qué boca, qué ojos, qué párpados. Es precisamente eso, es la divinidad, como Miguel Ángel decía, y desde luego es generalmente los cuerpos abandonados, como estaba el de Jesús, son un poco vulgares porque o están rígidos o están en una mala postura. Sin embargo, no ocurre eso con el de Jesús, como veremos. Y aquí tenéis varias de las instantáneas desde distintos puntos de vista de todas las fotos que hizo Robert Uska. Mirad qué boca. Pero claro, vemos siempre la cara de la Virgen de frente, pero muy pocas veces vemos la cara de Jesús porque desde abajo no la podemos ver. Y ahora, como Robert Uska las hizo también desde arriba, podemos verlo. Y como vemos, es un hombre joven que no parece que haya sufrido, es como si estuviera dormido. Es una representación de lo divino, no de lo humano, es lo idealizado, lo llevado a lo más, a la divinidad. Es algo que Miguel Ángel quería hacernos ver, que eso solo se conseguía gracias al talento de los artistas. Esa perfección no era posible si no era debido al talento de los artistas. Mirar esta deformación del hombro de Jesús, porque pasa la Virgen la mano por debajo, no lo toca, no toca la piel de su hijo, lleva un trozo de manto, porque hay un detalle que a mí siempre me produce ternura, y es que la Virgen, al notar el cuerpo de su hijo frío, intenta taparlo con su manto y lo recoge como si pudiera todavía sentir algo.
¿No veis el detalle de cómo ella coge el manto y lo arropa? Estos pliegues del vestido de la Virgen, como decimos cuando estudiamos esto en arte, decimos no hay dos protagonistas en la piedad, no está solo la Virgen y Jesús, están las ropas, es tanto los pliegues del manto como las ropas, son una maravilla. El Cristo podía ser un Apolo dormido sobre la hierba o algo así. Es un rostro bellísimo que no ha sufrido, no se le ve sangre, no se le ven heridas. Es un Apolo dormido que solo está mirándolo su madre a punto de llorar, pero tanta perfección, tanto en la madre como en el hijo, cuando lo miramos nos deja casi sin aliento. Es algo tremendo. Y no cabe duda de que Miguel Ángel quería demostrar de una forma definitiva la capacidad que él tenía para crear unas formas perfectas y realizadas al mismo tiempo con una técnica perfecta. La técnica del acabado de esta escultura es algo que maravilla a todos los artistas que la ven. Así que mirar el perfil. Los grandes pliegues del manto de la Virgen. Dice Forcellino, un italiano historiador del arte que ha escrito mucho sobre Miguel Ángel, que no hay un solo pliegue en la piedad que no siga las leyes naturales, que por mucho que uno se esfuerce, no ve ningún pliegue que no esté según las leyes naturales, no según el artista quiera ponerlos. Y esta mano de Jesús que se le enredan los dedos en uno de los pliegues, de esos pliegues de los que hablamos, del manto de la Virgen, aquí lo vemos con más detalle, fijaros las venas, los nudillos, los dedos de la Virgen y las venas del Hijo. En los pies se le ven las llagas, pero sin sangre, sin nada, apenas perceptible. No quiere conmovernos por la sangre, quiere conmovernos por la belleza, por la divinidad. Mirar esa mano que pregunta, ¿por qué? El manto con los pliegues por detrás. Y finalmente, esta especie de huevo donde están metidos la madre y el hijo, donde el dolor de la madre y la belleza del hijo se funden y parece mentira que esto haya salido de un bloque de mármol. Pero como siempre hay locos, pues Laszlo Toth vino y esta maravilla la quiso deshacer a martillazos. Lo cogieron afortunadamente bastante pronto porque podía haber sido todavía peor el resultado, pero así quedó la cara de la Virgen. Por eso el cristal que tiene delante, y que esta mañana me preguntabais por el cristal. Bien, Miguel Ángel, según cuenta la leyenda, un día estando él admirando también su obra, oyó que unos señores que estaban mirando le preguntaba al otro, ¿de quién es esta obra? Y el otro dijo, de Rodi, era otro artista. Entonces Miguel Ángel le molestó que la gente al mirarlo no supiera que era suyo y vino y en este cinto que lleva la Virgen terciado en el pecho escribió su nombre, Michelangelo Buonarroti Ceci. Es la única obra que Miguel Ángel ha firmado, no ha firmado ninguna más.
Y fijaros la terminación de esta vestido de la Virgen, que se ve que lleva seda. El manto es más de lana, pero esto es más de seda. Fijaros qué brillo, qué terminación tiene. Y esta mano que cae así ha servido en la historia del arte para decir todos los mártires. Para definir un mártir se utiliza esta mano, porque Jesucristo es el mártir por excelencia. Y así vemos en la historia del arte como aquí está el de Miguel Ángel, aquí está Tiziano después haciendo esto y Caravaggio un siglo después haciendo esto. Cada vez que se representa a Cristo para demostrar que es el mártir por excelencia, ha quedado ese brazo. Después, en el arte social que se hizo durante la época de la Revolución Industrial, pues para decir que el obrero se convertía en un mártir de la máquina y tal, se hicieron muchos cuadros, muchas obras de arte donde había un mono, que era lo que vestían los que estaban con las máquinas, con un brazo colgado en un clavo y con un brazo así colgando, exactamente igual, para decirnos con símbolo, iconográficamente, que el obrero se estaba convirtiendo en un mártir como Jesús. Y ahora, en el siglo XVII, vemos este Apolo y Dafne de Bernini. Bernini es el gran escultor, igual que Miguel Ángel en el Renacimiento. Bernini es el gran escultor del barroco. Y esto es una obra de juventud también. Hemos visto una obra de juventud de Miguel Ángel y aquí tenemos una de juventud de Bernini. Esto es un mito, representa el mito de Apolo y Dafne. Es que Apolo estaba enamorado, ya sabéis que Apolo era el dios bello, el dios del sol, de la luz, de la poesía, de la música. Entonces era la belleza personificada y se enamora de Dafne, de una chica joven, y la requería y tal, pero la chica no lo aceptaba. Así que un día él decide, pues casi por la fuerza, el llegar a ella, y cuando ella vio que Apolo la iba a alcanzar, le pidió ayuda a su padre, a Peneo, para que le ayudara y él no pudiera cogerla. Y el padre en ese momento la convierte en un árbol, en un laurel. Así que aquí vemos que la composición que nos hace Bernini para indicarnos que iban corriendo es estas diagonales que van desde el pie de Apolo hasta el brazo de Dafne y después desde esa mano hasta la otra mano de Dafne. Y estas diagonales hacen que nosotros comprendamos que van corriendo. Pero al llegar aquí, de pronto vemos que el torso de Dafne vuelve en dirección contraria. ¿Qué ha ocurrido? Pues que ha empezado a convertirse en árbol y al sufrir el parón cuando va corriendo, a sufrir el frenazo, el cuerpo se le va hacia atrás. Y aquí lo vemos como al llegar aquí, a ella ya el cuerpo le va hacia atrás. Es dos cuerpos jóvenes, magníficos, pero nos quiere dar una enseñanza al mismo tiempo. Es el castigo a la violencia. Apolo había decidido que como fuera debía de obtener a Dafne y se le demuestra que la violencia no es buena. Apolo recibirá el mensaje y toda su vida llevará una corona de laurel. Es típico los juegos deportivos que se hacían en honor de Apolo, que eran los juegos píticos, se le ponía a los vencedores una corona de laurel, porque ahora, aunque nos digan que los Juegos Olímpicos se colocaban una corona de laurel, no es cierto. La corona de los Juegos Olímpicos eran de acebuche, de olivo salvaje. Todavía en Olimpia están allí, si se visitan, los olivos salvajes que se les hacían las coronas a los vencedores. Bien, pues fijaros qué mármol, qué acabado
y vamos a ver, mirad, empieza ya la corteza del árbol a envolver las piernas de Dafne y empiezan a salirle hojas y esquejes por todas partes, mientras que Apolo todavía lleva el manto corriendo hacia atrás porque a él no lo ha frenado el tronco del árbol, él sigue todavía y lleva el manto hacia atrás. Mirad las hojas que salen de los brazos de las manos de Dafne. Cuando ya era muy mayor Bernini, se le preguntó que de qué escultura estaba más orgulloso y dijo que lo que más orgulloso estaba era la levedad del pelo de Dafne. Ese pelo que ha quedado como al aire, como si no fuera de mármol, como si no pesara. Esa levedad, dice él, que nunca más la había conseguido. Así que vemos esta maravilla. Es una transformación física y se convierte de ser unos seres estupendos a convertirse en una materia inerte, en un árbol. Y del deseo al asombro. Vemos la cara de Apolo, que del deseo que sentía por Dafne se convierte en un asombro cuando ve lo que está ocurriendo. Ese impulso que vemos en Dafne hacia atrás hace que se junte más la cara junto con la de Apolo y vemos incluso este rizo pequeño que tiene sobre la frente, que son nada, unos cuantos pelos, muy poquito, pero ahí están. Y la belleza de Apolo, pero al mismo tiempo está pensativo, se ha dado cuenta que su acción ha tenido una repercusión sobre su amada y es que se ha convertido en un árbol en lugar de una persona. Mirad. Este inicio de las hojas en la propia carne es magnífico, es maravilloso. Y aquí toda la corteza del árbol que ya le está envolviendo las piernas. Las sandalias de Apolo, lleva unas sandalias preciosas, ahora las veremos. Y aquí a ella le están saliendo raíces en los pies. Pero fijaros el manto de Apolo que le cae del hombro y después aquí vuela. Es de una ligereza, tampoco pesa, es de una ligereza increíble. Y aquí vemos cómo a ella de los pies ya le salen las raíces de los dedos de los pies y aquí también. Mientras que vemos esas sandalias de Apolo también preciosas. O las raíces del pie, la corteza del árbol. Está en la Galería Borghese en Roma, ahí es donde se pueden visitar. El cardenal Borghese era una persona que le gustaba mucho el arte y era amigo del padre de Bernini, que también era escultor, no tan bueno como el hijo, y cuando el chico empezó a hacer de joven las primeras esculturas, no dejó que se las vendiera a nadie, se las compró a buen precio y ahora tiene el mejor Bernini casi, está en la Galería Borghese. Aquí están colocados, según se ve, en la Galería Borghese. Y Bernini también nos ilustra lo que se puede hacer con un bloque de mármol en este rastro de Proserpina. Mirad, esto es Plutón y Proserpina en Roma, porque si no sería Hades y Perséfone.
pero en Grecia ya sabéis que tenían otro nombre los dioses, pero Plutón y Proserpina, Proserpina era hija de la diosa de la agricultura y Demeter, y un día la chica, era una chica joven, dicen que tenía 15 o 16 años, salió de paseo y no regresó a casa. La madre estuvo buscándola, no la encontraba, estaba desesperada y un vecino le dijo que él había visto cómo se abría la tierra y salía el dios del mundo subterráneo, que era Plutón, y la había agarrado y se la había llevado. Demeter no va a hablar con, que era su hermano, con Plutón, sino va a hablar con su hermano Zeus, que era el dios de todos los dioses, y le dice, dile a Plutón que suelte a mi hija, que sé que la tiene en el mundo subterráneo. Zeus le dijo, ah, sí, sí, bien, pero Zeus era un golfo, le daba igual y no hizo nada. Así que cuando Demeter se dio cuenta de que no hacían nada, le dijo a todas las plantas que se secaran. Y claro, cuando se dieron cuenta que si los animales no comían, se morían también y entonces ya no había ni vegetales, ni carne, ni nada para poder comer, pues Zeus llamó a Plutón y le dijo, oye, deja que salga Proserpina porque mira lo que ha hecho Demeter. Y el otro dijo, es que ya no puede salir porque ha comido unos granos de granada aquí en el mundo subterráneo y quien come en el mundo subterráneo pertenece al mundo subterráneo. Pero le dijo Zeus, pues hay que arreglarlo como sea porque lo que no vamos a hacer es morirnos todos. Así que lo arreglaron y 6 meses vivía en el mundo subterráneo con Plutón y 6 meses salía a vivir con su madre. Cuando salió a vivir con su madre, la madre se puso muy contenta y le dijo a todas las plantas que crecieran, y eso en la primavera, y en el verano siguieron dando frutos las plantas porque Proserpina estaba con su madre. Pero en otoño, cuando tuvo que bajar otra vez al mundo subterráneo, las plantas se ponen tristes y se le caen las hojas. Y en invierno no dan fruto. Eso es como explicaron los griegos en los mitos las estaciones del año. Ellos no sabían todavía lo de la inclinación del eje de la Tierra ni nada de eso. Así que lo explicó así. Y Bernini representa así este mito. Es el momento en que Plutón agarra a Proserpina y Proserpina con un brazo aleja la cabeza de ella y con el otro casi pide ayuda chillando y apartando la cabeza. La cara de Plutón es tremenda, es la de un dios, una cabeza potente con una barba muy potente y tal, mientras que Proserpina se aleja lo que puede de él. Pero él la agarra y mirar lo que produce en la carne de ella. Es como si el mármol estuviese hecho de verdad carne humana. Aquí vemos al perro, al cerbero, el can que guardaba la puerta del mundo subterráneo. Mirar lo que se puede hacer con el mármol. Exactamente igual aquí. Y aquí vemos este pelo que a Bernini no le pareció tan leve como el de Dafne, pero que en realidad es un pelo que vuela también, y una lágrima que cae de los ojos de Proserpina. Esta garganta, este inicio del cuello con los hombros y tal, está hecho de una manera magistral. Y la espalda potente de un dios aquí y cogiendo con el manto liado con el cuerpo de Proserpina. Fijaros en el pelo. Otras 2 lágrimas que caen
los ojos de Proserpina y el dios barbudo y el can Cerbero de las 3 cabezas también representado, y la planta de los pies de Proserpina, que son una delicia. De verdad, es algo que cuando estás allí y lo miras de cerca dices, es que me dan ganas de hacer cosquillas en las plantas de los pies. Perdón. También se encuentra en la Galería Borghese. Perdón. También es una obra de juventud de Bernini. Estas son las plantas que hay en el suelo. Y llegamos a Nápoles y llegamos al siglo XVIII. Estamos en la capilla de San Severo en Nápoles. Mirad, sobre esta capilla hay una leyenda antigua que existe, esa tradición que dice que hubo un acontecimiento milagroso y que por eso se hizo la capilla, y que fue que la fachada de la calle se derrumbó un día al paso de un ladrón y apareció una pintura mural de una Piedad, que por eso es por lo que está dedicado a la Virgen de la Piedad la capilla. Pero todo esto es un infundio, no es verdad, eso lo cuentan allí y tal, pero lo cierto y verdad es que esto en 1590, que es cuando se funda por primera vez esta capilla, se produjo un crimen horrible allí. Un compositor musical que se llamaba Carlos Gesualdo asesinó a su esposa y al amante de esta y arrojó los cuerpos por una ventana a la calle. Durante la noche, pues los perros y las alimañas y tal hicieron con ellos un desastre que a la mañana siguiente el aspecto era horrible. Así que fue terrorífico. La madre del asesinado estaba casada en segundas nupcias con el príncipe de San Severo y entonces hizo que se hiciera una capilla para alojar el cuerpo de su hijo, dedicada a la Virgen de la Piedad, para que tuviera piedad por ese hijo que había muerto por haberse hecho amante de una mujer casada. Así que esa capilla estuvo ahí, se convirtió, se la fue arreglando y tal, y era una capilla expiatoria, una capilla que se hacía a la Virgen para que perdonara a su hijo, pero fueron pasando los años y ya en el siglo XVIII, Raimundo de Sangro, que era el 7º príncipe de San Severo, que era alquimista y muy aficionado a todo lo esotérico y además que estaba muy vinculado a la francmasonería, pues decidió que él iba a hacer un panteón para su familia y estaba conectado el palacio de los San Severo con la capilla. Había un puente que los unía. Así que toda la iconografía del templo tiene que ver con cosas relativas a la masonería. Por ejemplo, la nave del centro de esta capilla, como veis, pues decía que hay un camino espiritual que había que seguir. Estaba el suelo, tenía un mosaico que era un laberinto en blanco y negro. Me parece que lo tengo aquí. Pues no lo tengo, no lo sé. Yo creía que sí que lo había puesto. Bueno, era un suelo laberíntico y solo había un camino que se podía llegar de un sitio a otro. Había que ir de una de estas estatuas, estatuas de una a otra para seguir el camino correcto y llegar a la sabiduría, que es lo que pretendía la masonería. Ese camino que había que recorrer era, primero había que llegar, tengo que leerlo porque no me acuerdo de memoria, de primero el decoro,
después la generosidad, después el celo de la religión, la suavidad del yugo conyugal, la modestia, el desengaño, la sinceridad, el dominio de uno mismo, la educación, el amor divino y finalmente la sabiduría. Así que estos eran todas las esculturas que fueron haciendo durante este señor, don Raimundo de Sangro, lo fue haciendo. Pero en 1889, ya muerto este señor, por supuesto, hubo, desgraciadamente, el puente que unía el palacio con la capilla cayó y estropeó ese pavimento y hubo que quitarlo. Así que él quería, y así lo hizo, que tuviera estos 3 niveles. Hay una otra sala subterránea, está esa, que es la planta baja, y hay otra superior que se sube por otra escalera. Bien, eso lo que significaba era la que está bajo tierra, era la muerte, esta es la vida y el paraíso es la superior. El dueño quería que este Cristo que él encargó, que es el Cristo Velato de San Martino, que estuviera en la parte subterránea, pero no sabemos si se ha llegado a poner allí nunca. Desde que se tiene documentación, el Cristo velado ha estado aquí siempre. Este Cristo se le encargó primero a Corradini, que era un escultor muy famoso, pero desgraciadamente Corradini murió al poco tiempo de encargárselo y entonces le pasaron el encargo a San Martino. El príncipe dejaba poco a la imaginación de los artistas y decía en el contrato todo lo que quería que se hiciera. Así que lo que dice es que debía de ser de un solo bloque de mármol y cubierta por un velo uniforme que cubriese la totalidad del cuerpo. Eso es lo que quería para esta escultura y vamos a ver cómo efectivamente San Martino lo consigue. Dice, aquí la creatividad barroca, el orgullo dinámico, la belleza y el misterio se mezclan para crear un ambiente único y casi eterno. Eso es lo que dice el Museo de San Severo. Bien, pues aquí está este Cristo Velato de San Martino, que descansando en un colchón y sobre 2 almohadones tenemos el cuerpo de Cristo cubierto con un velo y mirar, vemos completamente la anatomía de Jesús, pero a través de este velo. Es algo increíble, increíble. Desde luego no dan las fotografías, ni mucho menos la impresión que da el estar allí. Ya los almohadones, como veis, están mullidos, el peso de la cabeza de Jesús los hunde, pero todo el cuerpo está cubierto. Y era tan real este velo que lo cubría, que como este señor era un alquimista y siempre estaba en su laboratorio, lo que pensaron es que había puesto una gasa sobre el cuerpo y después con alguna de las cosas que él inventaba lo había marmorizado, porque lo que no podían comprender es que se pudiera hacer un cuerpo con anatomía y todo debajo de un velo que lo cubre en el mármol. Aquí vemos al lado de Jesús los clavos y los alicates que son símbolos de la pasión y aquí ese sudario que lo cubre, la puntilla que tiene. En los pies observamos incluso los clavos, la huella, los estigmas de los clavos. Y junto a los alicates que hemos visto está también la corona de espinas de Jesús. Y
otra de las que tiene allí, está dedicada a su padre, es un pescador envuelto en una red entera y un ángel que está delante y le está quitando, sacando la red. Encima de la cabeza del ángel hay una llama, la llama que es la inteligencia. Entonces él está encima de una Biblia y un globo, y él está intentando quitarle esa red que lo que representa es el pecado. Está liberándolo, la inteligencia te libera del pecado. Eso es lo que dice. La Biblia habla de las sombras y las luces y tal en lo que dice. Y la verdad es que lo que dice el museo de él es que tiene una traducción también masónica. El tercer libro es uno de las 3 grandes luces de los masones y hace esa referencia a que en la iniciación los masones deben entrar con los ojos tapados y no llegarán a destaparse los ojos a que estén delante de la divinidad. Por lo tanto, esa alusión a las sombras y a las luces y tal se refiere a eso. Bien, este escultor estuvo 7 años haciendo, no dejó que le ayudara a nadie, lo hizo él solo, haciendo la red de nudos que cubre el cuerpo de este hombre. La Biblia que ya a sus pies dice: romperé tu cadena, la cadena de las tinieblas y de la larga noche de la que eres esclavo, que no seas condenado en este mundo. Bien, pues aquí veis esto. Mirad. La Biblia, la que digo que habla. Y esto es en honor de su madre y es la modestia. Y es otra señora, su madre murió cuando él tenía apenas 1 año. Entonces es una señora también rodeada todo su cuerpo por un velo y una guirnalda de flores que se ajusta a sus caderas, y vamos a verla. Es con la técnica clásica de los paños mojados, esta sí que hemos visto, y se le parece la sensación, hay unos quemadores de incienso cerca, y la sensación que da cuando los quemadores de incienso están encendidos es como si la humedad de ese incienso es lo que hace que este velo se pegue tanto al cuerpo. ¿Veis? Es todo pegado a él, todo Bonaparte presentada como una Venus victoriosa. Es de Canova y lo que nos presenta es a la hermana de Napoleón, que era la mujer de Camilo Borghese. Por eso esta escultura se encuentra también en la Galería Borghese de Roma. Ella había sido elegida en París como la más bella. Por eso lleva esta manzana en la mano, que ahora la veremos de más cerca. Ya sabéis el mito de las 3 diosas que se les dio la manzana de oro y que París, el París de Troya, eligió a Venus, que era la más hermosa y la que se quedaba con la manzana. Bien, pues para demostrar que ella era la más hermosa, lleva la manzana en la mano. Está casi prácticamente de frente, recostada sobre un colchón, y vemos aquí una parte posterior de toda la espalda, como está recostada en esta chelón, digamos.
pero a pesar de ella saberse muy bella, aquí lo que tenemos es casi una dicotomía entre no llega a ser diosa, pero tampoco parece mujer. Es demasiado bella para ser mujer, pero tampoco ha alcanzado la categoría de diosa. Nos recuerda mucho a la Venus de Urbino de Tiziano y está en la misma postura, pero la Venus de Tiziano era más mujer que esta. Y decimos eso porque ella, la cabeza, la vuelve, se desentiende del espectador, no busca con los ojos la admiración de los espectadores. Está tan convencida de su valía que mira hacia otra parte despreciando eso y nos da oportunidad de ver esa delicadeza de la terminación, que es algo que a todos los escultores les llama la atención, porque tiñó un poco, le dio un poco de color rosáceo al mármol y es una terminación verdaderamente prodigiosa. Esta es la manzana, veis cómo lleva la manzana y está recostada así. Y después tenemos al Prometeo encadenado de Adán el Joven. Ya sabéis que Prometeo fue el que hizo al hombre, según cuenta el mito, al hombre de barro, y se ocupó, su hermano Epimeteo hizo los animales y Prometeo hizo al hombre. Pero se portó mal, hizo algo que no estaba bien, que fue desobedecer a Zeus, que le dijo que no le diera, porque le enseñó al hombre a trabajar la tierra, a construir, pero no quería Zeus que el hombre dispusiera del fuego, porque creía que entonces iba a tener casi tanto poder como los dioses. Pero Prometeo, entusiasmado con los hombres, le llevó el fuego, y aquí lo vemos, y entonces lo castiga Zeus a un castigo, lo encadena a unas rocas y un águila le come todos los días el hígado. Pero como Prometeo es inmortal, por las noches el hígado le crece y a la mañana siguiente vuelve el águila a estar comiéndole el hígado. Y así constantemente. Por eso vemos este cuerpo en tensión con todos los músculos del dolor físico que sufre y estas garras del águila que le muerde, le pica el hígado, y la cara de dolor de Prometeo con todos los músculos, como decía, en tensión, y las alas del águila que nos recuerdan las alas de la victoria de Samotracia. Esta cara donde se observa hasta la barba que tenía y las asilas, el vello, la garra del águila, es de Adán el Joven, buenísimo. Y fijaros el manto que cubriría a Prometeo, como está al aire, al viento. Y tenemos a Jaume Plensa, que hace esta niña, esta Julia, y la coloca en la plaza de Colón. Esto se hace porque la fundación a ver, ahora no me sale el nombre de ella, bueno, ahora os la digo, hace que un escultor pueda llevar itinerante una obra y esté 2 años en cada ciudad. Massaveu, Cristina Massaveu, en la fundación de Cristina Massaveu. Entonces, en el año 2018, Jaume Plensa coloca esta niña, Julia, en la plaza de Colón. Se cumplía el plazo, pero el alcalde de Madrid acaba de decir
que estará con nosotros hasta el 21 de diciembre, antes de llevarla a otras ciudades, algunas de España y otras de Europa. Bien, pues aquí vemos a una niña que tiene los ojos cerrados, pero las aletas de la nariz está como si estuviera inspirando hondo y cierra los ojos como entrando, interiorizando algo. Dice Jaume Plensa que la había traído pues para imponer un poco de ternura en el mundo y que para eso había creado esta Julia que mide 20 metros de altura. Un escritor y locutor murciano, Carlos del Amor, en plena pandemia, en el mes de abril, cuando estaban muriendo 1000 personas diarias, pues dijo en el telediario que Julia, con sus ojos cerrados, es que prefiere quizá no ver el dolor que significaba el vacío que tenía delante. No había nadie en la calle, ese vacío, pero además había montones de gente que moría en los hospitales sin poder respirar y siempre vemos a Julia inspirando con las aletas de la nariz un poco dilatadas y llegada hacia adentro. Así que cuando llegue diciembre, pues esta niña se nos marchará y bueno, también yo tengo que dejar esta explicación que ha tenido muchos vaivienes y muchas cosas desagradables y por las que os pido disculpas y os doy muchas gracias por vuestra atención y vuestra paciencia. Ahora, si queréis alguna pregunta os la contesto.